Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar nuestra reunión y vamos a comenzar con nuestra clase dominical. En este domingo estaremos ya en el tema número 32 de la oración congregacional, parte número 3. Ya el siguiente domingo, ahora sí, estaremos terminando esta serie de la oración y a partir de entonces del siguiente domingo vamos a comenzar un estudio del evangelismo para que estemos preparados para este tema, ¿sí? Vamos entonces a comenzar con este tema de la oración congregacional. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe en esta clase, que aprendamos lo que Él desea que nosotros aprendamos y que nos pueda ayudar para nuestra vida de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Señor, ponemos en tus manos esta reunión, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, cada una de los actos, Señor, que vamos a estar celebrando, Señor, en este domingo, Señor. Sé tú el centro, sé tú el protagonista, Señor, tú eres el motivo de esta reunión. Y ahora, Señor, que vamos a iniciar en esta clase, Señor, te rogamos que nos ayudes, nos ilumines, que con la guianza, Señor, de tu Espíritu Santo nos puedas hacer verdaderos discípulos, estudiantes de tu palabra, Señor, y que podamos aprender todo lo que venga de tu palabra, Señor, todo lo que tú nos permitas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos entonces al tema número 32, la oración congregacional. El domingo anterior nosotros concluíamos con un par de versículos que tienen que ver con esta imposición o esta segregación que se le hace a la mujer. Estos versículos son primero de Corintios 14, 34 y 35 y primero de Timoteo 2, 12, en los cuales nosotros mencionábamos que se sustentan, se interpretan de manera inadecuada, y esto sirve de sustento para poder acallar a la mujer, para poder literalmente silenciar a la mujer y de hecho decirle a la mujer, tú no tienes ninguna forma de participar en la reunión, te tenemos que hacer menos, quieres aprender, tienes que aprender en tu casa, aquí en la iglesia tienes que estar en silencio y incluso hay quienes llegan a decir que la mujer tiene que pedir permiso para todo, incluso para todo dentro de la reunión, lo cual vamos a ver si así es como estos versículos lo están presentando. Vamos a comenzar con este primer versículo, primero de Corintios 14, 34 y 35, y vamos a hacer nada más sencillamente, vamos a tomar la Biblia bajo su contexto para entender qué significan estos textos y para entender qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Muy bien, el primer punto que nosotros necesitamos entender, y así de manera muy rápida, es el contexto bajo cual se escribe esta carta de Corintios, incluso también el siguiente texto. El contexto es el siguiente. Vienen estas hermanas, sobre todo estas hermanas, la mujer viene de una cultura griega que no dignificaba para nada a la mujer, vienen de una cultura judía que es impresionantemente más violenta contra la mujer. La mujer es, de hecho, es considerada un objeto, una cosa. Entonces necesitamos nosotros comprender que se viene bajo esta cultura. Cuando las mujeres llegan entonces a Cristo, obtienen su libertad en Cristo, su dignificación, etcétera, y lo que sucedió al paso de los años es que la relación hombre-mujer dentro de la iglesia comenzó la mujer en base a esta libertad que tenía, a abusar de esa libertad, y como ya la cultura griega ni la judía la estaban oprimiendo, pues en Cristo ella se libera, se suelta y comienza a tratar de ocupar lugares que no le correspondían. O sea, una cosa era lo que había vivido culturalmente, pero en Cristo trató
una especie como de liberación femenina dentro de la iglesia, por decirlo así. Ahora, otro contexto que tenemos aquí para entenderlo son los dones espirituales, que el apóstol Pablo va a estar regulando dones espirituales, en especial el don de profecía, que ya habíamos explicado en la clase anterior, tiene que ver con predicar, no con predecir, y el don de lenguas. Todo esto ya en la clase anterior, por eso dimos ese preámbulo para poder entender ese contexto de que había desorden, había falta de amor, venían de religiones paganas, etcétera, todo ello. Y estos, bueno, vienen a ser dones vocales, dones que de alguna forma tenían cierto protagonismo o ejercían o dirigían de alguna forma dentro de la iglesia. Ahora, vamos al texto. Este es el contexto entonces que nosotros tenemos. Dice, vuestras mujeres, ¿sí? Así dice el apóstol Pablo. Ahora, en el original griego, esta palabra dice las mujeres o las esposas, ¿sí? Es interesante que veamos que el original griego así lo está presentando, las mujeres o las esposas. Cuando el apóstol Pablo entonces está hablando de las mujeres o las esposas, él se está dirigiendo a un grupo específico de personas que son precisamente las mujeres o las esposas. La pregunta es, ¿y quiénes son estas personas? Estas mujeres, ¿de quién son mujeres? Estas mujeres, ¿de quién son esposas? Y si nosotros nos vamos al contexto, vamos a ver que en el contexto nos dice a quién se está refiriendo, de quiénes son esposas estas mujeres. Vean el versículo 26, 1 Corintios 14, 26 dice, ¿qué hay? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen cada uno de ustedes, pues, el contexto, vamos viendo el contexto está hablando de la iglesia reunida en asamblea. Cada uno tiene salmo, doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Nos está hablando primero de la reunión de la iglesia en asamblea, donde hay hombres y hay mujeres. Luego versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, esto sea por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete, ¿sí? Entonces, de la reunión está hablando acerca de los dones espirituales, específicamente está hablando del don de lenguas, versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, está regulando dones, está regulando el orden dentro de la iglesia, versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ahora el apóstol Pablo comienza a hablar de los profetas, ¿sí? En el Nuevo Testamento había profetas. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Entonces comienza el apóstol Pablo a regular a los profetas y decir, bueno, los profetas que tenemos en la iglesia deben de profetizar, o deben de predicar estos hermanos 2 o 3, y los demás deben de estar juzgando lo que él está diciendo. Versículo 31, porque pueden profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas, otra vez, como que el apóstol Pablo de reunión, lenguas, se está centrando entonces en profetas, están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. De este contexto obtenemos dos cosas, se está dirigiendo a los profetas y se está dirigiendo al orden dentro de la reunión cristiana. Entonces nos está hablando de los profetas. Este es el contexto. Entonces, cuando dice el versículo 34, vuestras mujeres, o en el original, las mujeres o las esposas, entonces ya estamos viendo que el contexto se está refiriendo a los profetas, podemos comprender que entonces se está refiriendo a las esposas de los profetas, ¿sí? Ok, ahora, vean cómo en los siguientes versículos el apóstol Pablo regresa otra vez con los profetas, es decir, antes del versículo 34 se refirió a los profetas, luego en el 36 al 40 dice, ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a ustedes ha llegado? Si alguno se cree profeta, y nuevamente regresa al tema del profeta. Versículo 39, así que hermanos, procuren profetizar. Entonces, el contexto realmente se está refiriendo a las esposas de los profetas. Entonces, tenemos primero de Corintios 14, 34, que se está refiriendo a las esposas de los profetas. Ahora,
A estas mujeres, que bueno, se refiere a las esposas de los profetas, pero que va a aplicar a toda mujer, lo vamos a ver ahorita, les da 4 indicaciones o 4 limitantes. Número 1, callen en las congregaciones, no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Y termina con es indecoroso que una mujer hable en la congregación, ¿sí? Ya tenemos la primera señal, se está refiriendo a las esposas de los profetas. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo pudiera sonar tan áspero, tan duro en mencionar esto? Y vamos a entender entonces en su contexto lo que realmente quiere decir el apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo pide que callen las mujeres o las esposas de los profetas? Y la respuesta es muy sencilla, porque estaban hablando, ¿sí? Ahora, esta no es una respuesta así muy simple, sino que estaban hablando las mujeres. El contexto es que las esposas de los profetas estaban hablando, ¿sí? Ahora, aquí puede haber una controversia, porque a la mujer sí se le permite hablar en la reunión de los santos. Por ejemplo, Efesios 5:19 dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Y esto va tanto a hombres como a mujeres. La mujer puede hablar entonces en la reunión pública. Primero de Corintios 14:16. De hecho, cuando termina la oración dice, ora de tal manera que sea claro lo que tú estás diciendo, porque si no, ¿cómo va? La iglesia va a decir amén a tu oración? Y ahí incluye a las mujeres y a los hombres, por supuesto. Y tenemos otro texto que sería un texto que les causaría mucho dolor de cabeza a aquellos que dicen que la mujer no puede participar, porque dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. El sentido negativo de este texto es que si la mujer orara o profetizara con la cabeza cubierta, no habría problema. Este es el sentido de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, Pablo en este texto está diciendo que una mujer, de hecho, estaba predicando y una mujer estaba orando en la reunión cristiana. Ok, ahora, callen, hablar de la mujer no se refiere a ese hablar que acabo de mencionar. Aquí se utiliza el término laleo, que nos habla de que el apóstol cuando dice que se callen, trata de regular que la mujer no dé un discurso público, no se dirija a manera de discurso público en la reunión, ¿sí? Callarse entonces en el sentido de no estar dirigiendo la reunión pública, ¿sí? Y recuerden, Pablo tiene en mente, por el contexto, tiene en mente a los profetas, y dice el versículo 29, asimismo los profetas hablen. A ellos les dice, sí, ustedes hablen. Entonces, a la mujer le dice, profetas, ustedes hablen, a la mujer, ustedes se callan. Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo tiene en mente es el hablar de los profetas o el hablar de los glosolalas, que era un hablar con autoridad, era un hablar dirigiendo la reunión. Entonces, el punto es que la mujer no hable usurpando la función de un profeta o con el hablar de un profeta, que no hable en ese sentido. En ese sentido, entonces el apóstol Pablo está diciendo, cállense, que se calle la mujer, pero no está significando que la mujer tiene que ser muda totalmente y que tiene que guardar silencio en todo aspecto, ¿sí? Ahora, dice, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y aquí lo que nosotros tenemos es que ya el apóstol Pablo había regulado en el versículo 29 que los profetas tienen que hablar y los demás tenían que juzgar, ¿sí? Esto es lo que el apóstol Pablo había instruido en cuanto al ejercicio de los profetas, el ejercicio del don de profecía. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo en las reuniones? Teníamos al profeta que profetizaba, que estaba predicando, teníamos a la esposa del profeta que comenzaba a hablar, es decir, el profeta o daba una profecía, ¿sí? O daba una predicación, entiéndase, una predicación,
Y él daba su exposición y inmediatamente la mujer, la esposa del profeta, se levantaba y comenzaba a hacerle preguntas acerca de su participación y comenzaba a hablar, ¿sí? Y este hablar, nuevamente el término la leo, que nos habla de un hablar con autoridad. Es decir, comenzaba a preguntarle, oye, ¿por qué dijiste esto? Oye, ¿esto qué significa? Y trataba, entonces la mujer, bueno, terminaba de predicar el profeta o de profetizar el profeta, la mujer se ponía, pero la mujer entonces comenzaba de alguna forma a provocar el desorden, porque a través de esas preguntas la mujer estaba imponiendo este desorden y trataba de imponer un control, quería dirigir la reunión, pero lo que el apóstol Pablo estaba viendo y quiere vigilar es que la mujer comenzaba a usurpar el lugar del hombre, el lugar del profeta o el lugar de aquel que estaba profetizando, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo les dice, no, recuerden que no les permitió a la mujer hablar, que tiene que sujetarse a su esposo, incluso les dice, el Antiguo Testamento lo dice, el Pentateuco lo dice, la ley lo dice, donde en Génesis 3:16, desde ahí ellos ya sabían que la mujer tendría que sujetarse al hombre, ¿sí? Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo está viendo es que si la mujer comenzaba a hablar y hablar en ese sentido de autoridad dentro de la reunión para pues debatir con el profeta, para enseñarle al profeta, esto sería un acto público de una franca independencia que ella estaría mostrando, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice, si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos. Y si quieren aprender algo, se ha entendido bajo una interpretación escasa, pero con esta interpretación que estamos viendo, porque estamos viendo el contexto, ¿qué es lo que querían aprender estas mujeres? Lo que ellas iban a aprender es pregúntenle a sus esposos respecto a todas las dudas, a todas las inquietudes que tienen de las profecías que ellos acababan de dar o de las predicaciones que ellos acababan de dar. No se estaba refiriendo entonces a que querían aprender, oye, quiero saber de la doctrina de la justificación, quiero saber de esto, no, sino que ese debate que estaban realizando con sus esposos en público frente a toda la congregación. Entonces el apóstol Pablo dice, mujer, ¿tienes alguna duda de lo que ha dicho el profeta, tu esposo? Entonces pregúntale en tu casa y ahí te va a responder él, ¿sí? Además, 1 Corintios 14:29 era una violación por parte de las esposas de los profetas, porque el texto dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y por la estructura gramatical griega que tiene este versículo, nos da a entender que los demás son los demás profetas, ¿sí? Hablan unos profetas, los otros profetas que están sentados están escuchando, están juzgando lo que él está diciendo, pero aquí las mujeres se atribuían esa facultad y ellas eran las que de manera directa y de manera pública y sin orden trataban de corregir a sus propios esposos, y al hacer eso pues estaban insubordinando, provocando un caos dentro de la iglesia. Y termina el apóstol Pablo diciendo, es indecoroso que una mujer hable en la congregación, lo que significa es vergonzoso, es deshonroso que una mujer quiera gobernar o dirigir en la iglesia. Entonces, aquí el apóstol Pablo es a lo que se está refiriendo, ¿sí? Entonces, 1 Corintios 14, 34 y 35, ¿qué significa? ¿Cuál es el sentido de este versículo? Básicamente, el sentido es que la mujer no puede hablar en la congregación a manera de dirección como si fuese varón, ¿sí? Básicamente es lo que nos quiere decir este texto. No quiere decir que la mujer guarda silencio, que no hable. Ay, esposo, ¿puedo ir al baño? Hable, o sea, que tiene que pedir permiso al esposo. No, se está refiriendo a las mujeres que estaban saliendo de la autoridad de sus esposos y estaban provocando un desorden dentro de la iglesia, ¿sí? Ahora, vamos con el otro texto. Vamos a ver que el otro texto también se le ha dado una interpretación que no es la que tiene, no es la que el apóstol Pablo está presentando y tiene una dirección muy similar a la que acabamos de leer en estos textos. Ahora, 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
¿sí? Y este texto en manos de un misógino, pues es la justificación perfecta para estar golpeando a la mujer, para estarla sobajando. Pero vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo quiso enseñar con este texto. El primer punto que nosotros necesitamos considerar es el siguiente. El apóstol Pablo comienza con un no permito. Esta palabra permito en el original griego, por eso es muy interesante que nosotros veamos la estructura griega de los verbos, de las palabras, para saber cuál era el sentido que tiene lo que el apóstol Pablo quería mencionar. Esta palabra permito, dice el diccionario, tiene que ver con dejar a alguien que, o no permito no dejar a alguien que haga lo que él quiere. Entonces, aquí nos deja ver que aquí en Éfeso se tenía entonces un problema. El problema que se tenía, y que también es derivado de esta cultura que les digo, salen de una cultura griega, de una cultura judía, son libres en Cristo, llega un momento en el que la mujer entonces tiene un deseo. De hecho, el apóstol Pablo quiere prevenir un deseo, y es el deseo que comenzaron las mujeres a tener, a desarrollar, que era que ellas querían enseñar en la iglesia, ¿sí? Ahora, en la mente de un judío, porque quizás ahora en nuestra mente mexicana decimos, bueno, enseñar, pues todas las maestras, por ejemplo, yo me acuerdo en la primaria, en todos los grados de la primaria tuve puras maestras, ¿sí? En la secundaria, a partir de la secundaria empecé a tener maestros hombres, y ya en la universidad un poco más hombres que mujeres, pero podríamos decir, pues, ¿cuál es el problema? Que las mujeres enseñen, pues, y de hecho enseñan mejor las mujeres, son a veces hasta más pacientes, más claras que los hombres. Entonces, aquí el punto, nosotros con la mente judía, bajo la cultura judía, entendemos que la enseñanza era algo sumamente sagrado para los judíos, era un honor que tenían pocos y que Dios le había dado a pocos. Entonces aquí necesitamos nosotros entender que entonces este deseo era ir tomando algo que no era enseñar por enseñar, sino que anhelaban el lugar o el puesto, el oficio, ¿sí? Ahora, una pregunta: si Dios mismo da el don de la enseñanza a hombres y mujeres, ¿por qué la mujer no puede enseñar? ¿Por qué viene el apóstol Pablo y nos dice que la mujer no le permito enseñar? Y aquí tenemos la respuesta. Porque la palabra enseñar que se está dando aquí no tiene que ver con la enseñanza normal de transmitir los conocimientos, sino que la estructura o la forma verbal que tiene este verbo es la de ser maestro, ¿sí? O sea, va más allá de dar una clase. Ellas querían ser maestras. No permito a la mujer que sean maestras, ¿sí? ¿Por qué? Porque ser maestro era una función importante para la iglesia. Hechos 13:1, 1 de Corintios 12:28, Efesios 4:11, algunos textos que nos muestran que ser maestro era una función de suma importancia dentro de la iglesia, y las mujeres anhelaban ese puesto de suma importancia dentro de la iglesia. Ahora, a la mujer no se le prohíbe que enseñe. Hechos 18:26, Tito 2:3 y 4 nos dan alguna evidencia de que de hecho las mujeres enseñaban, y que las mujeres de hecho deben enseñar. Por ejemplo, Tito 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, no se les prohíbe, dentro de la iglesia no se le prohíbe que la mujer enseñe, ¿sí? Lo que sí se prohíbe es que la mujer ocupe el oficio pastoral o el oficio de maestro. Eso es lo que sí el apóstol Pablo está diciendo. Puede la mujer tener el don de enseñanza, enseñar en el área de las mujeres, enseñar a las jóvenes, a las mujeres más jóvenes, etcétera, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, no pueden ejercer el oficio pastoral o el oficio de maestro, ¿sí? Ahora, después dice, no le permito ni ejercer dominio sobre el hombre. Y aquí, bueno, hay una situación. El primer punto es que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre en la iglesia en asamblea, ¿sí? El primer punto que el apóstol Pablo entonces está regulando es que
la mujer no puede ser quien gobierne dentro de la iglesia, ¿sí? En el sentido, como lo dice Timoteo, la mujer no puede entonces dirigir en la iglesia. Y está entonces el apóstol Pablo previniendo y diciendo, no quiero que las mujeres sean maestras, no quiero que las mujeres ocupen el oficio de un pastor, el oficio de un responsable dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero de Timoteo 5:17 nos dice que ya hay quien gobierna la iglesia, son los ancianos, los pastores, ¿sí? Ahora, aquí alguien podría decir, pero yo soy pastora, si yo puedo ser pastora. Bueno, primero Timoteo 3:2 nos da a entender que los requisitos que se presentan a la mujer son, al pastor son requisitos de un perfil que tiene que necesariamente ser hombre, porque dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y entonces, aquí no dice marida de una sola mujer, sino que dice marido, está hablando, y el texto griego habla de hombre y habla de mujer, de esposa. Entonces, la regulación de los requisitos para ser pastor está encaminada a los hombres. Tito 1:6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces tenemos estos requisitos. Por lo tanto, la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre en la iglesia, ¿sí? Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo y es muy distinto a que la mujer tenga participación en la reunión, en la liturgia de la iglesia. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Porque ahorita, por ejemplo, si las mujeres están oyendo esto y dicen, entonces eso quiere decir que cuando comencemos a orar, nosotros nos ponemos el parche en la boca, nos callamos, empezamos a golpearnos la espalda, etcétera. No, esto significa una advertencia del apóstol Pablo, mujer, no se te ocurra usurpar el lugar que Dios le dio al varón dentro de la iglesia. Ese es el único indicativo que está dando el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, de hecho, tampoco en la vida, ni en la vida pública, ni en la vida privada, no puede ejercer dominio sobre el hombre, tampoco en la vida conyugal. Primero de Corintios 11:3 dice que el varón es cabeza de la mujer. Entonces, en este sentido, ni de manera pública en la reunión, ni de manera privada en la vida normal de esposos, la mujer puede ejercer dominio sobre el hombre, ¿sí? Esto entonces está implicando que la mujer no enseñe sobre el hombre. Insisto, no enseñe en el sentido de que no trate de ser la que dirige, ser la maestra del hombre, que no ejerza dominio sobre el hombre. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hay algo que nos pueden enseñar nuestras esposas, sí, pueden ser maestras para nosotros, sí, en el sentido de que nos aporten, pero no en el sentido de te voy a enseñar cómo se debe de vivir la vida. No, en ese sentido el apóstol Pablo está diciendo ni privadamente ni públicamente lo puede hacer, ¿sí? No permito entonces que ejerza dominio sobre el hombre. Ahora, la palabra dominio que se está utilizando aquí tiene que ver con una palabra griega que significa ser autócrata, ejercer propia autoridad, una autoridad ilimitada, es decir, que ella sea una María Félix, que ella diga, aquí yo soy la que, y yo digo por qué y demás. Este tipo de dominio, este tipo de iniciativa es la que el apóstol Pablo está diciendo, no permito que la mujer se le ocurra que ella tiene el poder, que ella tiene la facultad para hacer las cosas, ¿sí? Ahora, la mujer puede tener talentos, puede tener capacidades, puede tener habilidades, dones, etcétera, pero nada de ello le faculta para que ella diga, bueno, pues como yo soy la más lista aquí en la iglesia, es que vean, aquí nadie sabe predicar, pero yo sí sé predicar. O sea, ni todas las facultades y los dones que pudiera tener una mujer le puede ayudar a que ella sea quien gobierne. No puede ejercer dominio, ¿sí? Entonces, la mujer no es, bajo este versículo, no es maestro público, es decir, no va a dirigir y no es quien ejerza gobierno dentro de la iglesia. Entonces, no le permito a la mujer enseñar. Aquí el punto es que la mujer no enseña, insisto nuevamente, entendamos el contexto de la palabra enseñar, porque en algún momento las mujeres obviamente van a enseñar a las mujeres, ¿sí?
en el sentido de enseñar, en el sentido de la leo, de hablar con autoridad. La mujer entonces no habla con autoridad, no ejerce autoridad propia, no gobierna por su propia cuenta, pero esto no excluye a la mujer del aprendizaje. Esto necesitamos nosotros entenderlo. No permito a la mujer enseñar, ya vimos qué significa, no permito que la mujer enseñe, pero de hecho en el versículo anterior dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos para la mujer es que Pablo ordena que las mujeres sean enseñadas en la iglesia. Vean nada más, se toma primero de Timoteo 2:12, se excluye a las mujeres, se golpea a las mujeres, pero el versículo anterior nos ha dicho, agreguen a las mujeres a la enseñanza de la iglesia. De hecho, las mujeres deben ser enseñadas en la iglesia, no excluidas, no silenciadas, ¿sí? Y este acto de enseñar a las mujeres era algo que ni los griegos ni los judíos lo hacían, de tal forma que entonces en la iglesia de Cristo se da una dignificación a la mujer. Ahora, dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y volvemos otra vez al punto, estar en silencio. Y los que interpretan mal este texto dirán, ahí está, mira, dice silencio, o sea, que se debe de callar, que me debe pedir permiso para todo. No, porque este silencio del que está hablando no es absoluto, no es un silencio violento, no es un silencio denigrante, ¿sí? De hecho, viene del término jesuquía, que significa, o nos está hablando de la descripción del que atiende negocios propios sin entremeterse en los negocios del prójimo. O sea, este silencio nos está hablando, de hecho, vean esta palabra silencio que va previamente en 1 Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Es el mismo término para 1 Timoteo 3:4, sus hijos en sujeción. Y aquí, bueno, una pregunta a los que tenemos hijos. Cuando nuestros hijos están en sujeción, ¿están mudos, están callados totalmente? La respuesta es no. Ellos están aprendiendo a estar en sujeción, y eso no implica que tienen que estar en silencio. Entonces, la misma terminología que se está utilizando en 1 Timoteo 2:11, entonces no hay justificación para, bueno, a tus hijos sí, los corriges y a veces contestan, a veces preguntan, a veces externan, etcétera, pero a ellos sí los dejas hablar, pero a la mujer no, a la mujer sí, usted se calla y demás. Entonces debemos nosotros entender que ese silencio no es un silencio absoluto, ¿sí? De hecho, este silencio en el original griego nos habla de calma, de tranquilidad. Entonces, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en calma, en tranquilidad. La mujer aprenda en calma, aprenda en tranquilidad, ¿sí? ¿Por qué el apóstol Pablo diría en calma, en tranquilidad? No, o sea, no se agobien con que yo tengo que dirigir, ay, le tengo que corregir, no, calmadita, tranquilita, así va a estar aprendiendo. Y la palabra sujeción, que significa alinearse bajo la autoridad, no ejercer entonces autoridad o no usurpar la autoridad. Entonces, lo que tenemos aquí en 1 Timoteo 2:12 es que la mujer no puede enseñar ni ejercer autoridad propia en la congregación a manera de dirección como si fuese varón, ¿sí? Y estos dos textos no están entonces excluyendo a la mujer de que la mujer pueda participar en la liturgia, en algunos actos dentro del desarrollo de la reunión cristiana, ¿sí? Entonces, ya en la siguiente clase, ya vimos nosotros la iglesia ahora, ya vimos que la iglesia, vamos a ver en la siguiente clase, ya para concluir esta serie, la iglesia ahora presidido por alguien, y la iglesia dice amén a la oración. Y vamos a ver entonces, sobre todo en este segundo punto, que la mujer entonces sí podría bien participar dentro de la oración. Y por ejemplo aquí, bueno, si el apóstol Pablo dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, lo que nos da a entender, el hombre debe de dirigir la oración, pero ¿qué sucedería si el hombre dice, a ver, hermanos, voy a repartir las peticiones, a ver, usted, hermana fulana de tal, ore por favor por esta oración? Si ella comienza a orar, ya estamos viendo con estos dos textos que ella no está
orando en un sentido de, ay, por fin, ya vieron que yo soy acá, la mera mera. No está hablando en un sentido de autoridad, sino que ella está, de hecho, siendo guiada bajo la autoridad de una persona. Entonces, sería totalmente correcto, de acuerdo a la Biblia, que pudiera participar, ¿sí? Entonces, de antemano, pues les anticipo que la oración que vamos nosotros a comenzar a desarrollar, la oración congregacional, las mujeres no van a ser excluidas, ¿sí? Para que, vamos a orar, hermanos, para que no digan de manera automática, entonces vámonos ya acá a nuestro rinconcito. No, todos podemos participar. Y hay muchas bases bíblicas en el libro de Hechos, sobre todo, donde cuando se reunían mujeres y hombres a orar. Entonces, no podemos nosotros enmarcar una división donde la Biblia no está señalando alguna de estas, ¿sí? Y vamos a concluir con este punto de qué significa que la iglesia dice amén, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta, alguna inquietud con esta clase? ¿Queda todo claro? Bueno, ya las mujeres quedaron contentas, ya dijeron, ya, ¿verdad? Yo les decía, pero no, ahí andan, ¿verdad? Ok, bueno, entonces si no tenemos ya ningún problema, vamos a concluir nuestra clase y vamos a pasar a nuestro tiempo de alabanza y adoración al Señor. Señor, te damos gracias por esta clase, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra. Es muy hermoso poder escudriñar tu palabra, ser confrontado a veces hasta con los prejuicios que tenemos, con las ideas preconcebidas. Pero Señor, cuánta libertad hay en Cristo, Señor. Por eso entendemos que no hay varón, no hay mujer, no hay gentil, no hay judío. Señor, en Cristo solamente hay iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.